el estudio, les voy a compartir básicamente lo que les quiero compartir es lo que yo estudio, lo que la escritura me dice a mí y pues espero que sea de edificación. Lo que me edifica a mí la escritura, pues también les comparto a ustedes. O cosas que ya de pronto he corregido de antes, o que en ese momento la escritura me manda a corregir, pues eso se los comparto. Es como un pensamiento en voz alta, básicamente, lo que les quiero compartir un poco. ¿Listo? La idea es que sea también, hoy la idea es que pueda ser interactivo, porque entiendo que llevamos ya un tiempo escuchando y de pronto es bueno la interacción para que seamos un poco más activos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el capítulo 1 de Juan, el versículo 41 en adelante. Entonces, pastor, ¿usted me puede ayudar a leer, por favor? Y vamos parando cada versículo. Yo lo voy diciendo. El 41. San Juan 1:41 dice: Sí. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Yeshua. Ok, entonces vamos a lo primero ahí que me llama la atención. Aquí está hablando Andrés, el hermano de Simón, ¿cierto? Entonces, lo primero que me llama la atención es quién escribió este evangelio. Juan, ¿cierto? Y Juan, tenemos en cuenta que Juan es israelita, Juan es hebreo de hebreos, como dice Pablo también. Juan es el discípulo amado, ¿ok? Juan es de lengua materna arameo y hebreo. Entonces, lo primero que me llama la atención es por qué Juan se toma la molestia de decir que traducido es el Cristo. Miren que son cosas que uno pasa así por encima, ¿no? ¿Esto en qué idioma que está escrito originalmente? Arameo. No. Los papiros que se encontraron son griegos, pero esto está escrito en arameo. Precisamente por eso hace la aclaración, que en griego es tal, porque originalmente está escrito en arameo. Entonces, la cuestión es, bueno, también estuve revisando si esto era de pronto esos paréntesis eran un agregado, era una cuestión, no sé, como una ayuda. Y cuando ustedes se van al interlineal y también se van al aparato crítico, se dan cuenta que en absolutamente todos los papiros que se han encontrado hasta la fecha, ese versículo está. O sea, eso no fue un agregado, eso que ustedes ven en paréntesis. Y de hecho, en el original no aparecen paréntesis. Los paréntesis se los pone el traductor porque considera que son una forma explicativa de la idea que acaba de decir, pero los paréntesis no aparecen. Pero lo curioso es que esto no está agregado, o sea, tal cual como está escrito acá, así salió de la pluma de Juan. Entonces, esto me pone a reflexionar varias cosas que yo pienso que no es un dato menor y que pasamos por alto. Por ejemplo, voy a poner un poco también de contexto. Aquí estamos en una zona de Galilea, estamos en una zona en donde el griego es común, donde los judíos están siendo gobernados por los romanos, y los romanos no solamente hablan latín, los romanos también, muchas provincias de Roma pues hablaban griego. ¿Por qué? Porque 400 años antes pasó, los que conocen un poco mejor la historia, pues pasó la expansión de Alejandro Magno, que conquistó toda Asia Menor, y después llegaron los romanos y conquistaron. Entonces, claro, de Macedonia se hablaba griego y quedó muchas provincias en griego. Esto es un poquito de contexto. Tanto es así que 200 años antes de la venida de Mashiach, ya lo habíamos comentado en algún estudio, se mandó a hacer la Septuaginta. ¿Alguien recuerda qué es la Septuaginta? Correcto, es la traducción del hebreo al griego. Esto es 200 años antes de Mashiach. ¿Por qué? Porque pasa mucho como pasa hoy en día. Por ejemplo, hoy en día tenemos inmigrantes hispanos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los hijos? Muchas veces no hablan el español o lo entienden así como a medias. Bueno, eso estaba pasando con los judíos. Entonces, los hijos, para que las nuevas generaciones entendieran, conocieran a Dios, pues se reunieron los 70 sabios, de ahí viene Septuaginta, y tradujeron la palabra. No existía el Evangelio, estamos hablando de 200 años antes de Mashiach. Entonces es una fuente muy importante la Septuaginta. Entonces, aquí cuando el apóstol dice que traducido es Christos en griego, pues me llama mucho la atención. Muchísimo me llama la atención.
Les voy a decir por qué. Si de pronto nos paráramos, no hablo de esta congregación específicamente, pero si nos paráramos en diferentes congregaciones mesiánicas hoy en día y la persona enfrente dijera Yeshua el Cristo, yo creo que a muchos hermanos mesiánicos como que les temblaría un poco el oído. Espérate, nosotros no decimos Cristo, nosotros decimos Mashiach. O sea, por favor, volvimos a la senda antigua. ¿Por qué quiere decir Cristo? Bueno, pues ese que hablaba como lengua materna el arameo, se tomó la molestia de escribir Christos en griego. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué lo resalto? Porque a veces hemos llegado a un punto en donde sembramos una barrera, porque es que este dice Cristo y yo digo Mashiach. Entonces es como que de alguna manera, como que subconscientemente, yo eso lo hablo desde mi propia perspectiva, porque en mi cabeza así lo percibía. Entonces el que decía Cristo, no, yo hago los mandamientos de Cristo, como que un mesiánico nunca diría eso, diría yo hago los mandamientos de Mashiach. Pero son cositas para que no lleguemos a satanizar a quien diga Cristo, por ejemplo, porque el mismo apóstol, y recordemos una cosa, que a veces también esto lo perdemos de vista. Vayamos a Mateo 19, 28, rápidamente. Y ya ustedes se dan cuenta por qué gasto tanto tiempo en un versículo, porque es que a veces salen preguntas. Entonces, por ejemplo, en Mateo 19, 28, dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, aquí le está hablando a los discípulos, a los 12 apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A veces perdemos de vista quiénes son los apóstoles. Como que a veces, o sea, para que pongamos un poco en contexto, a Abraham, Isaac y Jacob no se les dio este privilegio de sentarse sobre 12 tronos. ¿Sí? Hermano, ¿puede repetir el versículo? Sí, Mateo 19, 28. Oh, gracias. Por ejemplo, la escritura dice que Noé, que Job y que Daniel son los 3 hombres más justos y que por su justicia ellos se salvarían si hubiera un juicio en la tierra, ¿cierto? Bueno, a esos 3 varones no se les dio el privilegio de sentarse sobre 12 tronos en el mundo venidero para juzgar a las 12 tribus. O sea, lo que yo quiero es que cuando Dios nos quita la venda y empezamos a entender que el Tanaj está vigente, que el Antiguo Testamento está vigente, pues claro, digamos, nos enamoramos con todo lo que es instrucción, que es espectacular, que está muy bien, que estamos llamados a hacerlo como creyentes, y empezamos a hablar de los patriarcas, y empezamos a hablar de Moshe, y empezamos a hablar de Noah, pero no perdamos de vista que los apóstoles, miren la promesa que tienen los apóstoles, 12 tronos, y ellos se van a sentar a juzgar las 12 tribus. O sea, no es como que cualquiera por ahí que escribió una carta. ¿Me hago entender? Sí, hermano. Pero si dice que va a juzgar a las 12 tribus, pero de cuando estaban las tribus completas, o como cuando el Padre va a reunir a todas las tribus. O sea, ¿cómo podría ser eso? Pues nosotros somos, dice la escritura que nosotros somos olivo silvestre y somos injertados en olivo natural. Entonces, nosotros no vamos a ser una tribu 13ava o una tribu nueva. Si vamos a ser injertados en el olivo natural es porque vamos a ser parte de las 12 tribus. Y los que van a juzgar las 12 tribus son los apóstoles. Entonces, aquí, de la pluma de uno de los que se va a sentar a juzgar una tribu, o de su boca, salió la palabra Christos, en griego. ¡Wow! Entonces, hay que entender que Mashiach es un título, Mashiach no es un nombre. De la misma manera como Dios es un título, de la misma manera como ángel, Malach es un título, de la misma manera como rey, el rey no se presentaba y decía yo soy rey, no, yo soy el rey y me llamo ta. O sea, el rey es una posición, un título. Lo mismo con Mashiach, lo mismo con Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se puede llegar, lo hice, se puede llegar a satanizar el que se use la palabra Dios. Entonces, por ejemplo, les comparto, yo llegué en una época a decir, no, es que yo no creo en Dios. Y la gente se escandalizaba, pero no sé por qué uno tenía la manía de
a veces ni siquiera explicar y decir, no, mire, yo no creo que se diga Dios, sin embargo yo creo en un ser superior. A veces como que carecemos de tacto, carecemos como de esa inteligencia de expresar las ideas y les digo una cosa, ese fanatismo nunca me trajo nada bueno. Nunca convertí, entre comillas, nunca fui instrumento de Dios para convertir a nadie a punta de fanatismo, a punta de Dios viene de Zeus y no sé qué, y no se puede decir Cristo, porque eso está mal y eso viene del paganismo, no sé qué. Se los digo por experiencia. Entonces, yo creo que es una etapa de muchos de nosotros en el ecosistema de raíces hebreas. Sin embargo, o sea, miremos esto, por lo menos hagamos la pregunta, oiga, sí, ¿cómo así? Juan sí escribió Cristos en griego. Es como por lo menos para preguntarnos, ¿no? Les traigo como esa pregunta para que si alguno todavía como que le resuena al oído cuando alguien dice yo creo en Cristo, entonces de pronto no se alarme tanto. Por lo menos tengamos la humildad de preguntarnos siempre. ¿Listo? Bueno, siguiente. Cristian, Sí, dime. discúlpame, en la oración de la misma Malvino de Padre Nuestro, cuando Yeshua nos enseña a orar, cuando Él pide santificado sea tu nombre, ahí es donde yo puedo entender ya que va a llegar un momento en que se tiene que santificar el nombre. Claro, solo que recuerda que ya lo discutimos también alguna vez, me parece que sí fue acá. El tema del nombre, sí, el tema del nombre no es Yud Hei Vav Hei. Ahora, no es que vamos a tomar Yud Hei Vav Hei y lo vamos a menospreciar, en absoluto. Pero el nombre de Adonai se refiere a la fama, a la autoridad de Dios. Entonces, cuando dice, por ejemplo, un nombre sobre todo nombre, Yeshua, Yehoshua HaMashiach, pues ¿a qué se refiere? ¿Será que Yud Hei Shin Vav Ayin, ¿dónde está? Yud Shin Vav Ayin es más poderoso que Yud Hei Vav Hei. ¿Cómo se entiende? Que este es un nombre sobre todo nombre. O sea, este nombre está por encima de Yud Hei Vav Hei. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que estas 4 letras tienen más peso que Yud Hei Vav Hei? Si yo lo entiendo así como lo estoy diciendo, que este es nombre sobre todo nombre. Se refiere que este es el cumplimiento del Yud Hei Vav Hei, que en la versión larga ya lo hemos dicho, que es Yehoshua, que tiene las 3 letras de Yud Hei Vav Hei, que es otro tema. Pero lo que quiere decir la escritura es que es la revelación de lo que él venía a decir. Él venía a hacer su plan de redención. Por eso cuando él está allá y dice consumado es, todo el plan que estaba estipulado, que Dios mismo en Isaías iba a venir y iba a hacer, ese es el nombre sobre todo nombre. O sea, es mucho más que 4 letras, es lo que quiero decir. Entonces, no quiero confundir, pero es como para que vayamos analizando. ¿Listo? Ok. ¿Por qué digo eso también? Y yo no sé hasta qué punto, no quiero sonar repetitivo, no recuerdo si lo he dicho aquí, pero bueno, si es lo que nos está, digamos, recordando la escritura, pues creo que nunca está de más. Les comparto una experiencia que alguna vez tuve en un Shabbat, tuvimos con mi esposa y nos invitaron a cenar unos hermanos en Orlando, en la Florida. Y yo contando una historia le decía, hermana, no, me encanta, no me acuerdo. Hermano, no puedes decir me encanta, porque encanta viene encanto y encanto es brujería y no sé qué. Y yo dije, disculpe hermano, ok. Seguimos a los 10-15 minutos. No, a mí me encanta eso. Y, ay hermano, que no puede decir eso. Y yo dije, hermano, pues ya que entramos en confianza, venga, le digo mi postura al respecto. No podemos, si vamos a hacer eso, es difícil porque yo creo que la escritura no nos manda eso, no nos manda esa minucia, no nos manda a... Pasa lo mismo, alguien alguna vez me dijo, no se puede decir ojalá, porque es que ojalá viene del árabe y significa que si Alá quiere. Yo digo, venga, o sea, ¿cómo hacemos si Daniel, el profeta, que es uno de los 3 más justos que acabamos de decir, Nabucodonosor le puso Belsasar, el nombre del dios pagano de él, y él le decía Belsasar y él volteaba? O sea, yo lo que quiero decir es que hay que ser muy analíticos. Eso obviamente sabiendo que definitivamente hay delineamientos que no podemos cruzar, que no podemos decir entonces vamos a ser ligeros y vamos a decirnos cualquier nombre. No, hay que ser muy prudentes, pero lo que quiero decir es que no podemos llegar al extremo en donde no podemos usar una lengua porque por allá
pasa inclusive en el mismo castellano. Entonces, si yo digo una palabra, que ya hemos aquí, no quiero dar un ejemplo preciso, pero que yo en mi colombiano no es grosera y en otra cultura puede ser grosera. Entonces, si yo estoy en Colombia, yo no puedo decirla porque allá en otra cultura, o sea, ya se raya a un tema que en realidad no está reflejando ninguna santidad. O sea, ese es el problema básicamente de este tipo de situaciones, porque aparentemente no es importante esto. Uno dice, bueno, tanto sale para decir de una frase en paréntesis que dice que traducido es Cristo. El problema no es eso. Yo, como les decía, si la hermana dijo, no, yo no digo me encanta porque significa, yo lo respeto, yo no tengo ningún problema y no pienso que sea un pecado pensar de esa manera en lo absoluto. El problema que es que se nos distorsiona el concepto de santidad. Pongan atención, se nos pierde lo que verdaderamente es santidad. Les voy a poner un ejemplo y háganse esta pregunta con honestidad, porque yo me la he hecho. Si yo hoy digo el Shema Israel en hebreo, ¿sí? Cuando me despierto lo digo en hebreo. Cuando yo digo, mañana digo el Shema Israel en arameo, y pasado mañana digo el Shema Israel en castellano, ¿hubo más santidad en alguno de los tres? ¿O hubo menor santidad o es igual? O sea, porque hay personas que piensan que cuando lo dicen en hebreo tiene algo como mágico. Y de hecho yo me atrevería a decir que si yo lo dije en arameo y no sé arameo, yo creería que inclusive no sería mi primera opción. No quiero decir que hay menos santidad, pero es que la escritura nos lleva al culto racional. Entonces, no son las palabras, no es el idioma, no es eso. Tenemos que tener claridad porque nos podemos perder en este tipo de que la traducción y vemos que el mismo apóstol tradujo el título de Mashiach, que no es un título menor. ¿Listo? Ok. Aquí tengo una anotación. Entonces, como les decía, el tema de distorsionar el concepto de santidad es que podemos llegar a tener vista corta. Vamos a segunda de Pedro 1, capítulo 1, tal versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Pongamos cuidado a esto. Dice, como todas las cosas que pertenecen, ¿ya todos tienen el texto? ¿Sí? Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ojo que las promesas no solamente están en el Antiguo Testamento, hay promesas cumplidas en el Nuevo Testamento y también promesas que probablemente estaban, pero no las veíamos tan claro. O sea, recordemos que Yeshua vino a rellenar la Torá y los profetas, que lo traducen como cumplir, pero vino a darle una visión, una perspectiva más adecuada. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es por supuesto dentro de Torah. Yo no puedo evadir la concupiscencia fuera de la Torah. Fuera de la Torah hay concupiscencia y hay pecado, por si hay alguna duda. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, lo que explicaba el hermano René, toda diligencia, esto conlleva diligencia. Esto no solamente es un poder bajado del cielo, sino que conlleva diligencia. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que se entiende mejor como disciplina, es decir, constancia. Miren que la escritura nos lleva a la constancia y a la disciplina. A la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta,
es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esa es la cuestión de que si nos concentramos, distorsionamos lo que verdaderamente es santidad, vamos a llegar a un punto en donde nos centramos en lo que no es santidad y no vamos a tener frutos. Es muy sencillo, es por frutos, o sea, no perdamos nunca esto de vista. ¿Listo? Bueno, pues vamos a Juan. Hermano, por favor, el 42. Dice, y le trajo Yeshua, y mirándole, Yeshua dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, ahí tenemos otra situación similar, pero más interesante aún. Porque la regla, por lo menos del castellano, la regla del lenguaje dice que los lugares propios, pero los nombres de personas y los lugares propios no se traducen, se transliteran. Y bueno, aquí Simón, que es Pedro, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, aparece en arameo. O sea, el arameo, cuando ustedes van al papiro griego, transliteran el arameo y ponen Kefas. Y otra vez en paréntesis, que quiere decir Pedro. Y en la escritura, ¿cómo lo llaman? A Pedro. O sea, muy pocas veces lo llaman Kefas. La mayoría de las veces lo llaman Pedro. O sea, el nombre griego. Curioso, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 9, 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Kefas. Esta es una de las poquitas veces donde aparece el nombre de Pedro en arameo. De resto aparece en griego. Entonces, aquí tenemos como otro precedente. ¿Sí? Simplemente quiero dejarlo como precedente. ¿Ok? Listo. Hermanos, sigamos por favor, el 43. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Bueno, aquí, para ponernos en contexto, ¿se acuerdan? Hace unas semanas que hablábamos de Galilea y que hablábamos que la escritura la llama Galilea de los gentiles, ¿sí recuerdan? Que hablábamos de Capernaum y que hablábamos que Isaías y Mateo la llaman Galilea de los gentiles. Entonces es una región donde había mucho extranjero, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, lo que me llama la atención de acá es cuando Yeshua le dice a Felipe, sígueme. Una sola palabrita, es como bien sencilla, ¿no? Bien sencilla el llamado. Entonces, me puse a indagar de qué otros lugares en la escritura Yeshua dice a alguien sígueme. Entonces, aquí encontramos que la persona esta que dice que déjame ir a enterrar a mis padres y que Yeshua le dice deja que los muertos entierren a los muertos, a él le dijo sígueme. A Mateo, el cobrador de impuestos, también le dijo sígueme. Mateo se paró y lo siguió. A Leví, hijo de Alfeo, que también era publicano, cobrador de impuestos, lo mismo, dijo sígueme, se paró de su butaquita y se fue a seguirlo. A Simón Pedro y a Andrés, los hermanos pescadores, estaban pescando y les dijo, si me siguen, no, síganme, que los haré pescadores de hombres. Lo siguieron. El único precedente en el Nuevo Testamento que Yeshua le dice a alguien, sígueme y no lo sigue, ¿cuál es? Nicodemo. Bueno, digamos que implícitamente se lo dijo, pero explícitamente que le diga a Nicodemo, sígueme, así literal no lo dice, pero sí implícitamente se lo dijo. Pero no, es el joven rico. Entonces, ahora, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque está hablando a un creyente, o sea, a una persona de Torah. Y Mashiach le dice, sígueme. Y él dice, le pregunta que qué ha de hacer para recibir la salvación. Ya ha hecho todos los mandamientos y dice, Yeshua le amó. Digo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces, es curioso porque ¿cuántos de acá, si estuviéramos en esa circunstancia, si fuéramos ricos, habríamos vendido todo y seguido a Yeshua? Interesante, ¿no? Cuando uno lo ve en tercera persona, uno dice, oiga, este es de lo que se perdió. Pero cuando nos ponemos en los zapatos,
es chévere porque nos redarguye la palabra. Yo quiero pensar, no está escrito, igual que pasó con Salomón, pero yo quiero pensar que cuando que Dios le concedió arrepentimiento y que eventualmente hace lo que normalmente Dios tiene que hacer con nosotros. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? Muchas veces quitarnos las cosas a las malas. Entonces, en un caso de esos, probablemente Dios, como esa persona está aferrado a sus cosas materiales, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitárselas. ¿Y por qué tiene que llegar Dios hasta esa instancia? Por la dura cerviz que hay en nuestros corazones. Entonces, sí, hermano. Y encontré otro versículo de Mateo 16:24, dice: entonces Yeshua dijo a sus almidín: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y síganme constantemente. Amén. Correcto. Entonces, al joven rico también le dijo lo mismo. Le dijo: vende todo lo que tienes, toma tu madero y sígueme. Y el toma tu madero es como un proceso que se debe hacer sí o sí para seguir a Yeshua, que simboliza básicamente el morir a nosotros, que es lo mismo, todo se conecta con la escritura. Entonces, es lo que dice Yeshua cuando está escrito que el que pierda su vida por causa de mí la ganará. O sea, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, perder nuestra vida y entonces podemos seguirlo a él. Entonces, lo mismo pasó con Salomón, ¿no? A mí como que me duele algo cuando leo que Salomón llegó a cometer idolatría. O sea, yo digo, pero ¿cómo? O sea, no me gusta llegar a esa parte porque Dios lo engrandeció a lo sumo. Los proverbios, Eclesiastés, yo los leo y wow, para mí son espectaculares. Y leer que hizo idolatría, o sea, yo quiero pensar que Dios le concedió arrepentimiento. No está escrito. Los judíos en su tradición dicen que sí. Yo quiero pensar eso. Ok. Esto de sígueme me acuerda a Filipenses 3:10-16. Ya casi terminamos. Hoy va a estar corto. Corto pero sustancioso, ¿cierto? Filipenses 3:10-16. Dice, aquí está hablando Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, que es lo que hablábamos ahorita de tomar el madero. O sea, llegar a ser semejante a él es morir a la carne. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, eso lo dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir, que significa agarrar, por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús, por Yeshua HaMashiach. ¿Cómo se entiende eso? Para agarrar, para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Mashiach. ¿Cómo se entiende? Por eso es que a Pablo no le entendían mucho, ¿no? Sigamos. Ya lo hablamos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo al blanco, dicen algunas Biblias. Tenemos que proseguir al blanco. ¿Y qué significa eso para agarrar por lo que ya he sido agarrado? ¿Qué pasa? Dios nos llama a nosotros y nos dice: sígueme. Él ya nos agarró, digamos que esa es, y nos muestra el camino. Y ahora nosotros estamos como agarrando lo que Él ya hizo, que fue agarrarnos. Entonces, esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Es un constante caminar de proseguir al blanco. La santidad es un ejercicio. Entonces, Dios nos dijo: sígueme, y a esa persona, en este contexto de Juan que estamos leyendo, cuando le dice sígueme, ahora viene todo un camino que tiene que obedecer. Entonces Dios nos llama a nosotros, Dios nos agarró, nosotros no le preguntamos, no fue una cuestión de que si quieres no quieres, no. Dios nos agarró y ahora nosotros proseguimos al blanco para agarrar lo que Dios, para seguir lo que Dios ya el llamado que nos hizo. ¿Listo? ¿Sí lo entendemos? Porque si lo entendemos, pues, si no lo analizamos en el contexto, pudiera ser un poquito confuso. Entonces, pues vamos a Juan. Ok.
Sigue, hermano. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Una cosita, ahí Natanael fue uno de los testigos de la resurrección de Mashiach, ¿no? O sea, Mashiach se presentó 3 veces, dice la escritura, y él estaba en uno de esos eventos, en el tercer evento. Solamente como dato. Sigue, hermano. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Aquí, qué curioso eso, ¿no? Miren que una persona que dice eso, si yo lo analizo así, a simple vista, yo puedo decir: oiga, esta es una persona que, no sé, podía ser como que se quejaba, o podía ser como que veía lo malo. ¿Cómo así que de Nazaret puede salir algo bueno? Como, o sea, activo. Pero la realidad es que en la escritura no está absolutamente nada de Nazaret. O sea, si ustedes buscan en todo el Antiguo Testamento, no hay ni una sola profecía de Nazaret. Ni una sola. Entonces, cuando habla de Yeshua de Nazaret, de hecho, los lleva a Isaías 11, me parece que es Isaías 11, pero ahí no habla de Nazaret como la tierra, sino habla de una palabra, no lo tengo aquí en mis apuntes, pero que la raíz se refiere a la vástago, raíz en hebreo, que es como Nazar, algo así, pero no se refiere a la ciudad de Nazaret. Entonces, cuando Natanael, que más adelante vamos a entender que es un verdadero israelita, en quien no hay engaño, lo que está haciendo es mostrando que sabe. O sea, está mostrando que bíblicamente ningún profeta habló de Nazaret. ¿Cómo así que Yeshua de Nazaret? O sea, ¿dónde? O sea, es un apunte bien interesante. Sigue, hermano. Dice: cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Eso es, yo les confieso, yo cuando leo esto, siempre como que en mi corazón, el anhelo es que Dios me distinga con unas palabras de este calibre. He aquí un verdadero hijo de Israel, en quien no hay engaño. Son unas palabras tremendas, son unas palabras tremendas. Y vemos que de hecho era una persona con carácter, porque el decir eso de Nazaret puede salir algo bueno, muestra carácter. Y no hay engaño. Algo que se me olvidó aclarar o decir ahorita, cuando ellos le dicen a Felipe, le dice: ven y ve. Miren que es la misma frase que se utiliza en el versículo 39, cuando Yeshua les está hablando a Andrés. ¿De quién era el otro? ¿A quién? Los discípulos, bueno, Andrés, hermano Simón era uno, bueno, Andrés y otro, no dice quién era el otro, pero le hacen una pregunta y Yeshua les dice: venid y ve, y es lo mismo que les dice Felipe: ven y ve. Entonces me llama mucho la atención esto, porque creo que es un principio. Recuerdan que hemos dicho que la escritura nos da discernimiento, recuerden que hemos dicho que la escritura nos da sabiduría. Entonces miren que una de las formas en cómo actuaron los apóstoles es una de las formas que nosotros debemos actuar. ¿A qué me refiero? Hemos dicho antes, me acuerdo que tú compartiste alguna vez un testimonio con alguien de tu trabajo. Nosotros lo que debemos hacer como somos instrumentos de Dios, nosotros lo que tenemos que, cuando predicamos o compartimos, inclusive entre nosotros, dentro de los hermanos, es decir: ven y ve. O sea, mira, que es que Dios da shalom, y que Yeshua da shalom no como el mundo lo da, sino de una forma que el mundo no lo puede dar. Y tú no tienes shalom. No, pero ¿cómo es eso? Ven y miras, toma la escritura, aquí está, experiméntalo tú mismo. O sea, es una forma como la escritura nos enseña que debemos ser intermediarios, porque nosotros no somos los médicos. Nosotros no somos los médicos. Nosotros somos, como un hermano alguna vez le escuché una explicación que me pareció muy chévere. Nosotros somos los, ¿cómo se dice? Los que hacen el delivery, los domiciliarios de la pizza. Sí, a la gente le va a gustar la pizza, pero nosotros tomamos la pizza y, exacto, pero nosotros no somos los autores de la pizza. O sea, el mérito no es nuestro, pero tome, aquí está la pizza. Chao, ya, ven y ve. O sea, conéctate con Dios, mira, ahí está la pizza. Entonces, mira que es algo bíblico. Ven y ve. Ellos pudieron sentarse y decir: no, venga, le cuento y tal.
Ven y miras. Ven y tú mismo experimenta. Ok. Sigue, hermano. El 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, a mí me llama particularmente la atención el amén, amén, ¿no? No es un término que se utiliza en el Tanaj en ningún lugar. Entonces, cuando la escritura usa amén, amén, es como dos amén, dice la tradición, que es como palabra de Dios. O sea, es como, no es solo un amén, son dos amén. Y lo interesante de esto es que, como explicaba el hermano René, aquí está citando la escritura. Por tradición, y hay varios ejemplos, pero por tradición, cuando un israelita citaba un versículo, estaba trayendo a colación todo lo que correspondía a ese momento. Por ejemplo, cuando Yeshua está siendo crucificado y dice en el madero, Eli, Eli, lama sabactani, que es arameo, no es hebreo, es arameo, que está citando el Salmo 22. Ese es el primer versículo del Salmo 22. Entonces, no es que Yeshua hubiera dicho, no, es que me abandonó Dios. No se entiende así. Es una forma de decir, miren, aquí delante de ustedes, léanse todo el Salmo 22. Se está cumpliendo esta palabra, absolutamente todo el Salmo 22. Y entonces en el Salmo empieza a decir que se repartieron las ropas, empieza a decir que mi corazón se derritió como cera, claro, porque él fue traspasado. Sabemos, no lo dice literalmente el Nuevo Testamento, no dice si fue por la derecha o por la izquierda, cuando le atraviesan ¿cómo se llama? La lanza. Pero el Salmo dice que mi corazón se derritió y que empieza a bajar como cera. Pues entendemos que fue por este lado del costado. Y así empieza, o sea, cuando ustedes leen el Salmo, entienden, ok, porque Yeshua pudo haber dicho en hebreo, que era su lengua, digamos, cotidiana, Dios, ¿por qué me abandonaste? Si era una cuestión de desánimo, si era una cuestión de... No, precisamente él cita el arameo porque está citando el Salmo. Entonces, cuando se cita un versículo, cuando se dice un versículo, ya se entiende que lo demás, como quien dice, lo pone en contexto. Entonces, cuando Yeshua cita la escalera de Jacob, obviamente haciendo una analogía de que él es la escalera de Jacob, ¿cuál es la conclusión de Jacob? Hermanos, se lo acabo de explicar, de leer. La conclusión de Jacob es muy sencilla. Aquí está Hashem y yo no sabía. Aquí está Hashem y yo no sabía. En este lugar está Hashem y yo no sabía. Yeshua le está diciendo, aquí estoy yo y tú no sabías. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mucha revelación. Entonces, bueno, hermanos, quiero dejarlo hasta ahí, corto, pero espero que nos haya edificado. Amén.